Bueno, en mi familia siempre hubo música, sobre todo música popular. No hay músicos en mi familia, pero mis abuelos, mis papás siempre estuvieron poniéndome música desde pequeño. Uno de mis primeros juguetes fue un 4, me acuerdo. Un 4 azul cuando tenía 2 años y yo me lo pasaba con ese 4 para arriba y para abajo. Tenía una batería de juguete también. Entonces siempre había como mucha música en la casa. Yo nunca participé en cuestiones musicales hasta los 6 años. Yo siempre hacía karate desde pequeño. Y a los 6 años habían unas niñas en el colegio que tocaban violín y estaban en el sistema. Y bueno, mi papá me vio muy interesado y fuimos a preguntar, no sé qué, y fuimos al núcleo a hacer la inscripción. Yo no sé por qué yo toco violín, porque mi primer concierto fue el Ensamble Metales de Venezuela con Tomás Clamor, cuando estaban haciendo gira nacional antes de irse a Europa. Y ellos hicieron un concierto en Margarita y ese fue primer concierto que yo asistí. Yo me acuerdo que tocó solista Tomás Medina. Este, y yo de ahí salí que yo quería dirigir y tocar trompeta. Fue lo que salió de ese concierto, que yo quería dirigir y que yo quería ser trompetista. Después, bueno, cosas del sistema, de que de repente no hay un instrumento, de que mira, el violín es mejor o no sé qué, terminé tocando violín. Pero siempre quedé desde ahí, esa fue como mi primera experiencia a nivel musical y de ahí quedó marcado que yo quería dirigir, pues. Sí, la primera vez que yo dirigí la orquesta, o sea, yo después de ese concierto que quedé marcado con el maestro y todo eso, y yo me ponía en mi casa a jugar, como dirigir, y mi mamá decía, bueno, se volvió loco el muchacho, ¿qué vamos a hacer ahora? No sé qué. De ahí, desde esos 6 años hasta los 11, o sea, que pasaron esos 5 años que toqué violín, que estaba en la orquesta infantil, que no sé qué, yo era concertino en la orquesta infantil regional que había en Margarita, en Nueva Esparta. Y entonces en una de esas, y yo iba mucho con mi profesor de violín, que era el director de la orquesta, también otros núcleos, y entonces hacía ensayos con él y íbamos y no sé qué, había esa confianza pues con el profesor de violín y eso. Y en uno de esos ensayos, él no estaba, había una reunión y había un concierto de Navidad, recuerdo, estábamos haciendo gaitas y bromas así. Bueno, yo me monté en el podio, yo era concertino fastidioso, o sea, yo me paraba y le decía a los violines, bueno, tienen que estudiar y no sé qué más, así. Pero dentro de toda esa responsabilidad, yo agarré y me paré en el podio con el violín y empezamos a hacer el ensayo. No, vamos a hacer ensayo porque el maestro Luis no ha venido, vamos nosotros a hacer nuestro ensayo y tal. Y en una de estas, bueno, con el violín era como divertido y yo no ensayaba nada, o sea, era pasar la pieza, otra vez de arriba abajo, otra vez de arriba abajo y así, ¿no? Y en una de estas, bueno, solté el violín y bueno, agarré y empecé a mover las manos, a dirigir. Después un amiguito que tocaba violín tenía un palillo en el bolso, mira, agarra ahí y tal. Y entonces estábamos echando broma pues en el ensayo. Pero después llegó el maestro y me vio dirigiendo y dijo, ah, cónchale, si a ti te interesa eso, vamos a trabajar piecitas, ¿sabes? Que si las primeras impresiones, ese tipo de cosas, para que empieces a dirigir en los conciertos de la infantil. Entonces esa fue, digamos, como la primera vez que yo recuerdo ese ensayo de una gaita. Fue la primera vez que dirigí una orquesta infantil. Y ya después ahí poco a poco en conciertos hacía cosas de las primeras impresiones, cosas así. Bueno, de enseñanzas musicales, técnicas, muchas. eh, Dependiendo, porque he tenido la fortuna de trabajar con distintos profesores de distintas escuelas, entonces yo siento que tengo como una especie de cajita de herramientas. O sea, que me acuerdo mucho de mis profesores cuando hay un problema a nivel musical, me acuerdo mucho de qué diría este profesor o qué diría este otro profesor o qué haría este profesor, qué haría este otro profesor. Entonces saco como esa herramienta dependiendo de lo que hace falta, ¿no? Y de la situación en la que me encuentre a nivel musical. Este, pero yo creo que de las más recientes, el director musical en el Ballet de Londres me dijo una cosa que es una cosa que trabajo y que hoy en día mantengo en mente siempre que estoy dirigiendo, es que él siempre me dice, mantente siempre conectado, o sea, conectado con lo que estás haciendo, mantente siempre en la música. Este, y eso aplica no solo a la música, sino en la vida en general. O sea, él me hablaba de mantente siempre conectado, mantente siempre presente en el momento en que estás dirigiendo, en la nota que estás dirigiendo, en el compás que estás dirigiendo, en la armonía que estás dirigiendo, en lo que sea que estás dirigiendo, mantente conectado, pero también cuando estés en una situación de la vida diaria, mantente siempre conectado con lo que estás haciendo. Y creo que es una cosa
muy bonita y muy válida y que la tengo muy presente en la actualidad, pues. Bueno, yo creo que la música, o sea, yo creo que el artista siempre debe tener un concepto, siempre debe haber una estética, siempre debe haber un proceso filosófico, un proceso de entender, ok, yo voy a llevar esta obra en esta dirección, con este tipo de concepto, con este tipo de... Y después vamos a los detallitos técnicos, que si las articulaciones, que si esto, que si lo otro, va dentro de un concepto. Este, yo siento que no es que hay cosas, no es que hay algo bueno o algo malo, que esto debe ser así o este debe ser asá, porque al final la música es súper subjetiva. Yo lo que sí siento es que hay interpretaciones con concepto y hay interpretaciones vacías. Y eso se nota, no sé cómo explicarlo, pero uno como artista, uno es muy sensible a eso. Cuando una interpretación es vacía y no hay un concepto, no hay un proceso de reflexión del por qué se han tomado estas decisiones, o yo me baso en estas decisiones musicales por esto, entonces la cosa no funciona, es como ilógica. Para mí eso es lo importante, el que haya un concepto y ese concepto viene, puede venir de muchas cosas. Puede venir de un estudio, de investigación, de por qué yo quiero hacer la obra de esta manera. Puede venir por experiencias personales también. O sea, yo he hecho esta obra de esta manera y me ha salido de esta manera y ahora quiero abordarla de esta otra manera. También puede ser por el sitio donde estás, la cultura de la orquesta, la cultura del momento en el que estás. Pero para mí es importante siempre para la interpretación musical que haya un proceso de reflexión en el que tú tomes todas esas decisiones y te enfrentes a todos esos problemas que te da, los problemas o las preguntas que te da un score y pues busques dentro de ese concepto todas las respuestas. Bueno, con la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, yo me he sentido siempre en casa. Desde la primera vez que tuvimos un repertorio, o sea, que hemos tenido repertorios diversos, me he sentido siempre en casa. Siempre hay gente en la orquesta que he conocido de antes, de otras experiencias en el núcleo, de otras experiencias de conservatorio, y eso siempre me ha generado como una paz, porque siento que tengo amigos o gente que ya es conocida en el ensamble. Eso desde la primera vez. Eh, la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta me hace sentir tanto en casa que esta segunda vez que trabajo con la orquesta me atreví a hacer un programa completo que no he hecho antes, de obras nuevas que no me había estudiado. Y eso para un director, cuando uno viene de invitado, es un poco arriesgado, porque tú quieres venir con algo que tú sabes que ya dominas. Sin embargo, la orquesta y ese ambiente me permite tomar esos riesgos, porque no me hace sentir en riesgo, no me hace sentir que es un riesgo que me van a jugar o que me van a tachar, porque me siento en casa y siento que puedo con la orquesta tener este tipo de comunicación. Entonces, eso es una cosa muy bonita que me llevo muy presente de la orquesta y que pues le tengo este cariño al ensamble por esto, porque me hace sentir muy en casa, me hace sentir muy tranquilo y también siento que es una orquesta, que es una orquesta súper sensible, o sea, es una orquesta que reacciona muy rápido a cómo uno trabaje con ella y eso pues dentro de mi manera de trabajar también creo que hacemos match ahí. Bueno, para mí la música no es solo, es obviamente, es como el hobby, el trabajo, la pasión, mi vida gira en torno a la música. Solamente también intento, como una persona sana, intento también pensar que la música es mi trabajo también. Entonces algunas veces tomo distancia de cierta música para refrescar. Para mí no existe, o sea, yo no juzgo los géneros musicales, por ejemplo. Para mí hay música con concepto o sin concepto. Yo puedo escuchar un reggaetón y disfrutar mi reggaetón si siento que hay un concepto, que hay un concepto de producción, que hay un concepto de que el artista está buscando algo. Este, y en eso pues tengo como esos periodos en los que de repente, bueno, estoy trabajando full y estoy escuchando música académica porque estoy investigando, porque estoy escuchando, porque estoy analizando grabaciones, todo eso. Y hay un periodo que me alejo de eso y estoy escuchando raguayana, estoy escuchando bomba estéreo, estoy escuchando otras cosas, para también como refrescarme un poquito de lo que estoy haciendo. Entonces, eso es lo que es la música para mí
y también la música me ha dado una carrera, o sea, me ha dado una manera, una manera de vivir, un estilo de vida, que evidentemente mi vida va ligada a la música. Eh, y eso, digamos, es parte esencial de mi personalidad. O sea, parte esencial de mi personalidad es decir que soy músico. Bueno, con lo de las piezas favoritas es un poco difícil porque yo creo que uno como director debe darse el trabajo de enamorarse de la música que uno dirige, o al menos intentarlo, porque ciertamente hay obras que uno pues tiene que dirigir por alguna razón y no logras conectar con la obra, o es una obra que generalmente no harías. También pasas por varios periodos en tu vida artística que de repente tú dices, bueno, en este periodo no me identifico con esto, y de repente en un periodo más adelante, oye, esto sí me interesa, o ahora lo entiendo de otra manera después de ciertas experiencias. En este momento en que estamos haciendo esta entrevista, pues yo obviamente estoy disfrutando mucho dirigir el Romeo y Julieta de Prokofiev, porque es una obra que, bueno, que me he estudiado bastante, es una obra con la que he tenido experiencia en el teatro, y entonces traerla a la sala de conciertos, alguna vez estoy dirigiendo y tengo las imágenes de lo que pasa en el escenario, ¿sabes? Y eso me genera cierto disfrute y cierta comprensión de lo que está pasando a nivel del drama, de la música. Y eso en este momento, por ejemplo, yo digo, ¿qué pieza es tu pieza favorita? Bueno, Prokofiev, pero porque estoy en un periodo de obsesión con Prokofiev, porque es lo que estoy estudiando. De repente, si me preguntas eso en 2 meses, puede ser otra cosa. Bueno, lo primero es decir que hay que siempre ser agradecidos y valorar lo que tenemos. O sea, en Venezuela, a pesar de cualquier circunstancia por las que pasamos, en Venezuela tenemos el sistema, que es una cosa única en el mundo, y que es una cosa que realmente no hay en otro sitio la manera en la que trabaja el sistema y las oportunidades que nos brinda el sistema. Yo sigo diciendo, lo he dicho varias veces, que yo sigo siendo un beneficiario del sistema, porque yo sigo viniendo acá a trabajar con orquestas profesionales, yo sigo teniendo la oportunidad de hacer repertorio, sigo teniendo la oportunidad de reencontrarme con gente que quiero a través del sistema. Esta oportunidad me la sigue dando el sistema. Entonces, de cierta manera, aunque yo vengo a trabajar, igual sigo siendo beneficiario del sistema. El sistema ofrece un sinfín de oportunidades, y el sistema generalmente trabaja en base al mérito y al esfuerzo que tú le pones. Si tú le pones mucho esfuerzo, recibes mucho. Si no le pones tanto esfuerzo, no recibes tanto. Entonces, eso es lo primero, ser agradecido, valorar lo que tenemos, proteger lo que tenemos y disfrutar lo que tenemos. Ponerle si queremos llegar a un sitio, poner ese esfuerzo, y la recompensa a ese esfuerzo pues va a ser las cosas que queremos, porque sí, sí, o sea, hay muchas historias en el sistema de éxito, de haber puesto ese esfuerzo y de subir, 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 subir. Y en cuanto a la dirección en general, pues el director, como el músico en general, debe estudiar bastante y estudiar un poco de todo. O sea, no es solamente estudiar música, es estudiar sobre la vida en general, es leer, es crecer como cultura general para uno poder traer un mensaje más profundo a la interpretación musical. Por supuesto, hay que dominarlo, como un instrumentista hay que dominar los aspectos técnicos, hay que dominar lo que es el gesto, lo que es el estudio de la partitura, lo que es la teoría, o sea, todo lo que, comprender al 100% todo lo que está en el papel. Y, y luego más, el preguntarse por qué este compositor escribe así, por qué me pone estas cosas. Todo eso viene de un estudio y de una curiosidad, o sea, hay que ser curioso, investigar y ser realmente abierto a toda esa información que hay alrededor, y después saber filtrar. Y también diría que para la dirección en particular es una carrera que dice, uno la aprende o la enseñan, pero siempre hay un periodo en el que uno debe buscar mentores y seguir siendo curioso. O sea, por ejemplo, si tú quieres ser director, empieza por tu núcleo, viendo cómo trabaja tu profesor, cómo arregla cosas, por ejemplo, cómo corrige cosas en los ensayos. Vente a todos los ensayos que puedas de cualquier director. Puede ser bueno o malo el director, no importa. Igual el ver un ensayo te da ese proceso de reflexión y realmente ver las cosas, cómo esta persona resuelve esto, por qué esta persona está haciendo lo otro. Porque eso, a través de esas experiencias, es que uno puede construir su propia experiencia antes de tener una orquesta.
Y luego es, volviendo al agradecimiento, en Venezuela tenemos el milagro de que hay más orquestas que directores, generalmente. Entonces eso nos permite, el trabajo en el núcleo, el trabajo con una orquesta juvenil nos permite el fogueo y la experiencia a nivel gestual que mucha gente no tiene en ninguna otra parte del mundo. Ya luego todo eso lo vamos complementando con más conocimiento. Mi mensaje es de seguir estudiando, de seguir adelante y de realmente entender que esto es un camino infinito, pero que hay que empezar a caminarlo, pues.